Claudio Orrego Larraín nació el 20 de diciembre de 1966, casado con Francisca Morales, con quien tiene 4 hijos. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Actualmente es alcalde de Peñalolén. Presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1983. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y con tan solo 33 años, asume como ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales. Resulta elegido mejor edil de la región metropolitana, según encuesta realizada en el año 2007 a todos los alcaldes de la capital, parlamentarios de Chile, y 6 de los centros de estudios de gobierno más prestigiosos del país lo reconocen como el mejor alcalde de Chile en el año 2008. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. No, feliz, muchas gracias por la invitación. En mi introducción cortita yo dije básicamente qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace hoy día, pero a los alumnos y a la audiencia en general, y a mí en particular, nos interesaría mucho saber quién es Claudio Orrego como persona. A ver, bueno, siempre es difícil autodefinirse, pero primero yo me considero una persona muy alegre, muy optimista. Me he sentido siempre del lote que se siente como deudores de la vida, no acreedores de la vida. Siento que uno ha recibido muchas cosas de regalo, inmerecidamente, oportunidades que bien se las quisieran miles de chilenos, y que al igual que la parada de los talentos, esas oportunidades que uno ha tenido tiene que ser capaz de poner al servicio de la sociedad. Y he tenido la tremenda suerte en mi vida, tanto en el colegio, en la universidad, como en mi vida profesional y política, de poder hacer cosas que me llenan el alma, que me hacen feliz, que me siento realizado tanto profesionalmente como también humanamente. Y siento que eso no diría, yo diría al final, si tuviera que decir una palabra que me define a mí, es pasión. Yo soy un apasionado por lo que hago, dicen que prendo con agua, y que la verdad es que aunque fuera el portero de una institución, trataría de ser el mejor portero del universo, y por supuesto tendría una asociación internacional de porteros y cosas por el estilo, así que da lo mismo la pega, que yo he estado en el mundo privado, en el mundo público, en cosas importantes, en cosas no tan importantes, y la verdad es que todas las pegas las asumo con alta pasión y te insisto, con mucha alegría. ¿Y hay algunos aspectos, Claudio, de los cuales tú te sientas incómodo contigo mismo? ¿Hay algunas características que no sean muy luminosas? Yo te diría la principal es como la otra cara de la pasión. Cuando uno es apasionado, uno cree que, no sé, cree profundamente en lo que hace. Y a veces esa pasión con la cual uno defiende lo que piensa y lo que cree, hace que uno le dedique menos tiempo a escuchar las posturas distintas a las de uno. A veces tanto lo que uno cree que lo que está haciendo es por el bienestar de los demás, que a veces no es capaz de mirar a los ojos a las personas que están al lado de uno y ver cuáles son sus necesidades. Entonces, algunas veces se me ha acusado de ser acelerado, de no escuchar, de a veces pasar a llevar a las personas, no tanto porque les falta el respeto, sino porque en la pasión por avanzar, a veces uno quizás no les dedica el tiempo que ellos se merecen. Y esa es una característica mía que me duele, que no me siento orgulloso de ello, que la trabajo, creo que he avanzado en la vida, aprender a escuchar, a pausar, a mirar no solamente al fin al cual uno está abocado, sino también a las personas como un fin en sí misma. Y te reitero, creo que es un trabajo que uno no termina de hacer en la vida. Yo creo mucho en el desarrollo de nosotros como personas, y si algo he aprendido es que somos como el artesano con la greda, nunca terminamos de hacer el molde de nosotros mismos, y lo importante sí es tener luz y claridad respecto de aquellos puntos ciegos que uno tiene, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y yo creo que a veces el solo hecho de saber que uno tiene estas taras y que a veces comete estos errores es ya parte del inicio del camino para empezar, si no a resolverlas, al menos a minorarlas. Ahora, yo quizás podríamos complementar esto de la pasión con una mezcla quizás de obsesividad fuerte, porque a mí me da la impresión
de que a ti se te pone una idea en la cabeza, un objetivo claro, y démosle. Yo leí una entrevista tuya hace muy poco tiempo atrás, donde tú hablabas, una entrevista bien fuerte, encontré yo, muy noble de tu parte, con mucho coraje. Tú dijiste que muchas veces tu señora decía que tú no la veías. Y normalmente las personas obsesivas se les mete una idea en la cabeza y esa idea es tan fuerte, uno tiene tanta pasión por desarrollar esa idea, que lo que está alrededor no existe. ¿No te sientes obsesivo así en extremo? No, en extremo no. Pero un poco obsesivo sin duda alguna. Me gusta que las cosas se hagan bien. Creo que Dios y el diablo están en los detalles y que el camino al infierno está pavimentado de buenas ideas y buenas intenciones. Con lo cual, obviamente, no me basta con tener grandes planes para que las cosas sean mejor o tener una buena intención, sino que me obsesiono al nivel de llamar a veces a alguien todos los días para que salga un proyecto, porque estoy convencido que si no lo hago, el proyecto no sale. Pero como tú bien dices, yo creo que el problema de eso es cómo uno lo hace, no solo sin perder humanidad, sino con crecientes grados de humanidad. Que uno de repente es capaz de decir, mira, puede que no salga a la calle, pero si un colaborador mío o alguien de mi familia, pues mi señora, mi hijo, mi hermana, tiene un problema, yo tengo que dejar todo botado para atenderlo. Eso es algo que a uno le cuesta, porque uno está muy puesto, no sé si alguno de la audiencia conoce el enneagrama, yo soy eneatipo 3. No me cabe ninguna duda. Y los eneatipos 3 tenemos característica que nos sentimos validados en el hacer. Entonces estamos todo el día tratando de hacer cosas y a veces tenemos que aprender de que hay cosas que no hay que hacerlas, hay que estar nomás. De la obsesividad, las investigaciones sobre el liderazgo y particularmente sobre los líderes extraordinarios, es que se ha observado una suerte de narcisismo moderado en los líderes de excepción. ¿Cómo controlas tú ese narcisismo ese que existe? No, yo creo que existe. Yo creo que todos tenemos nuestro ego y el que dice no tenerlo es que no se conoce a sí mismo. Y probablemente quienes estamos en roles de liderazgo y nos toca dirigir personas y pedir, en el caso mío como político, que la gente vote por mí porque me considero la mejor opción, claro, tenemos un nivel de autoestima y de creer que somos importantes quizás arriba de la media. Yo creo que el servicio público, que es mi ámbito de vocación, si bien es solitario en una dimensión, porque uno a veces está solo tomando decisiones, si no tiene algún espacio comunitario de acompañamiento, puede hacer que ese narcisismo que todos tenemos se desboque. Y en mi experiencia personal, yo siempre he tenido algún tipo de comunidad. En algunos casos, durante 20 años fue una comunidad religiosa, hoy día una comunidad de profesionales, donde el espacio de la humanidad, del que tú estás desprovisto y desvestido de tu cargo, y tú eres el que eres, con tus dolores, y la gente así te habla, no te habla como el asesor le habla al jefe, sino que le habla al amigo, al que le ve las cosas que tiene buenas y malas. Para mí ha sido un importante camino, y esto que yo te mencionaba, tanto del plano espiritual, nunca abandonar la vida espiritual, pero también de desarrollo personal, de conocerse. Yo siempre digo, cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Y mientras más uno conoce no sé, distintas metodologías de análisis de uno mismo, yo he estado en cursos de PRH, en retiro, en esto del enneagrama, uno lo que va haciendo es que va ampliando la caja de herramientas para mirarse y descubrir por qué actúa de ciertas maneras. Entonces, te mentiría si dijera que yo he logrado dominar y domar mi ego, pero claramente tengo conciencia de lo hoy día, tengo conciencia cuando se me arranca, y creo tener una comunidad de amigos reales, de esos de verdad, que a uno le dicen las cosas de frente, que me ayudan también a morigerar los peores aspectos, porque también tiene buenos aspectos, por cierto, de ese ego cuando al final termina no poniéndose al servicio de un proyecto mayor y un mundo más humano, sino más bien del ego personal y de la autocomplacencia o la vanidad. La historia tuya desde niño parece bastante marcada por el liderazgo. En el colegio fuiste presidente del centro de alumnos, en la universidad fuiste presidente de la FEUC, esto mismo que a los 33 años fuiste ministro. ¿Hay una suerte de liderazgo natural en ti, crees? ¿Innato?
Bueno, yo entiendo que este programa es sobre el tema de los líderes, así que me imagino que la audiencia y tú habrán leído mucho sobre el tema del liderazgo. ¿Los líderes nacen o se hacen? La eterna pregunta. Yo creo que uno puede tener ciertas habilidades que a uno le permitan en la vida e intereses estar en posiciones también de ejercer este liderazgo, pero y en ese sentido creo que en el caso mío soy una persona súper sociable, quiero ser un buen organizador, soy soñador, me gusta pensar cosas que no existen y que en ese sentido también algo de emprendedor, si tú quieres. Entonces creo que esas cosas obviamente y más me siento muy responsable por mi entorno, o sea, yo no podría pasar por ningún lugar sintiéndome que no tengo nada que ver con lo que pasa a mi alrededor. Y me tocó ser dirigente estudiantil en la época de la dictadura, y después me tocó, en fin, vivir en un mundo en el cual en mi familia no tuve grandes necesidades, y sí conocer el mundo de los pobres, y decir, ¿yo qué hago? O sea, yo me declaro cristiano, digo que amo a un Dios que no veo, y ¿qué hago con el prójimo que sí veo, y que está ahí en las poblaciones? Entonces, yo creo que esa mezcla de sentido de la responsabilidad, de habilidades y de entorno, han hecho que yo literalmente me sienta muy llamado, más que a ser líder, que es una palabra muy grande, a ejercer algunos espacios de autoridad. Ahora bien, como yo soy de los que creo, soy de otra escuela, de que uno ante ciertas circunstancias puede o no ejercer liderazgo, dependiendo de la noción que tenga de liderazgo, siento que no hay que confundir la autoridad con el liderazgo. A veces una autoridad puede tener limitaciones para ejercer un liderazgo. Y para mí el liderazgo es movilizar a la gente para que enfrente sus verdaderos dilemas y salga adelante por sí misma. Y siento que es un tremendo desafío, porque a veces lo que le piden a la autoridad precisamente es que la autoridad le resuelva los problemas a la gente, y no que las cuestione, no que las interpele, no que las movilice. Entonces yo te diría, no me siento que nací líder, ni mucho menos. Siento que algunas veces en mi vida he podido ejercer liderazgo, siendo o no siendo autoridad, y otras veces no he ejercido liderazgo. Y me he quedado en el rol cómodo de dar certeza y de hacer lo que la gente me pide, pero que no necesariamente significa ser líder. Los alumnos deben saber que existe otro Claudio Rego, cuyo segundo apellido es Vicuña, padre del alcalde, y que fue un parlamentario destacado y un muy estrecho colaborador del ex presidente Frei Montalva. ¿No crees tú que tu padre fue determinante en modelarte como rol en la política? A ver, bueno, para que sepa la audiencia, tanto presente como televisiva, mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Cuando lo único que me interesaba en la vida era ser jugador de tenis. Y cuando recién me estaba abriendo a los temas sociales y políticos. Entonces la pregunta creo que es válida. Cuando un padre con también la personalidad de mi padre fue un escritor, escribió directamente como 50 libros y otros tantos editados, fue parlamentario, fue historiador, fue periodista, fue tantas cosas a la vez. ¿Cuánto marca un niño de 14? Y yo creo que efectivamente a mí me marcó. No tanto por la militancia de él, porque él se negó a hablarme del por qué él era lo que era. De hecho yo lo vine a descubrir después con un testamento que nos dejó escrito y que después hace algunos años publicamos en un libro sobre cartas privadas de él, en que nos explicaba por qué se había hecho demócrata cristiano, por qué había entrado a la política y por qué él creía iba a morir joven, y de hecho murió joven, murió a los 42 años. Pero yo diría sobre todo porque él nos transmitió algo que es mucho más basal que la vocación por un partido o por la política, que era uno reconocer que teníamos privilegios, que a nosotros nos había sido todo regalado, que nunca me faltó nada que comer, nada que vestirme, nunca me faltó el cariño, nunca me faltó la educación, y que eso en el mundo que vivimos no es algo común para todos. Y que uno como ser humano y como cristiano tiene que responder de ese talento. Pero que, si tuviera que decirte en qué me moldó mi padre, primero que nada fue en eso, un sentido de responsabilidad tremendo. Y lo segundo te diría, nuevamente, en esta importancia, sobre todo hoy día, como uno ve el debate público a veces tan degradado, donde hay tanta descalificación personal, una combinación no fácil de encontrar, y yo creo que mi padre en eso fue bastante ejemplar. Un defensor acérrimo de lo que creía, acérrimo, tanto con la pluma como con la palabra, en la televisión o en los diarios, sin temor a lo que le pasara, sobre todo en momentos duros,
pero una tremenda generosidad y amistad cívica con las personas que sostenían posturas distintas a las de él. ¿Y tu madre? ¿Qué rol jugó ha jugado en tu Mira, vida? ese ha sido mi descubrimiento más reciente, ¿eh? Y creo que en esa entrevista que tú mencionabas yo le hacía un gran homenaje a mi madre, porque mi madre quedó viuda a los 41 años, con 4 hijos. Mi madre había sido dueña de casa toda la vida y tuvo que empezar a trabajar. Y tenía 3 hijas y un hijo como yo, que era yo. Y yo era intenso, o sea, como yo, claro. Claro, soy el mismo madre, no te preocupes. Oye, y un hijo intenso, metido en todo. El colegio, yo llegaba al colegio a las 8 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche a la casa. Y en tiempos en los cuales en Chile había una dictadura militar, en que estaba el tema de los derechos humanos, yo me empecé a meter mucho en el tema de los derechos humanos. Y eso significaba, me metí a participar de un movimiento de no violencia activa, que era el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que no hacía sino ir a protestar frente a las cárceles de la DINA y las cárceles de la CNI cuando había gente protestada, y muchas veces nos tomaban detenidos y nos pegaban, y nosotros respondíamos con cantos y con oraciones. Bueno, cuento esto no para hablar bien de mí, sino para hablar bien de mi madre, porque mi madre estaba aterrada de que yo hiciera estas cosas. Y me lo dijo muchas veces. Yo era el único hombre de la casa, y me decía, Claudio, ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué me haces pasar estos dolores? Que pasaba días buscándome en alguna comisaría de Santiago. Y yo le explicaba que sentía que tenía que ver con los valores que ella y mi papá me habían sembrado. Y yo siempre dije, mira, y mi madre nunca me dijo no. Siempre al final del día me decía, tú eres una persona libre. Yo tenía 16 años, yo pienso hoy día, cabrón de 16, pero yo tenía 16 años, hacía estas cosas. Y después, más grande, después de un tiempo, decidí irme a vivir a una población, también llamado por este compromiso de servir a los más pobres. Y mi madre me dijo nuevamente, ¿por qué te vas? Tú eres el único hombre de la casa. ¿Por qué no lo piensas más? Piénsalo un año, me dijo. Y yo lo pensé un año, y después de un año seguía con la idea, y mi madre me dejó partir. Entonces yo te diría, al final del día yo he vivido mucho más cerca de mi madre que de mi padre. Y creo que la que me ha marcado más en la vida ha sido ella. Sobre todo por este tremendo respeto a mi libertad. O sea, yo lo que más le doy la gracia a mi madre es que me dejó ser quien soy. Y si en cualquier momento ella me hubiera chantajeado emocionalmente, me hubiera dicho, quédate en la casa, yo no sería el que soy hoy día. Y sé que ella sufrió mucho por eso. Gracias, Claudio. Profesionalmente no cabe ninguna duda que tú has sido una persona muy exitosa. Esto de los 33 años que comentábamos, ser ministro de Estado y todos los logros que has tenido, ¿cuáles crees que son, a tu juicio, los factores determinantes que han explicado este éxito profesional, político, como quieras llamarle? Mira, el éxito es bien relativo en la vida, porque es cierto que fui ministro a los 33, pero también fue el primer ministro que salió del gabinete, así que todo lo que sube tiene que caer. Y es la ley de la gravedad de la vida, y yo siento que, gracias a Dios, he podido experimentar ambas, momentos de mucha, no sé, de logro profesional y político, si tú quieres, y también de derrotas en las cuales uno se siente bastante, más que humillado, fracasado. Y creo que ambos, esto es como la Violeta Parra, ambos materiales han hecho mi canto, tanto la alegría de éxitos que pueden ser pasajeros, como también a veces la tristeza por la derrota. Y uno, si no tiene derrotas, no tiene de qué aprender y no sabe que uno también es un mortal como todos los demás. Yo, para serte franco, si tuviera que tener mi vida, nunca la definiría como un éxito así profesional. Sí, por un camino apasionado y súper diverso. Yo nunca pensé en mi vida que iba a trabajar en el mundo privado, y cuando dejé de ser ministro me tocó trabajar en el mundo privado. Nunca pensé que iba a ser ministro a los 33, tampoco. Y me morí de susto cuando me llamó Ricardo Lago a ofrecerme esta cartera, y lo digo sin ningún empacho. Y sin embargo, yo creo que cada vez que me ha tocado he enfrentado el desafío personal que he tenido delante de la mejor manera, con toda la inteligencia que tengo o que pueda tener, y con toda la pasión que tengo, y como si fuera la pega más importante de mi vida. Ya, pero yo te voy a decir una cosa.
Tú recibiste el año 2007 una distinción, a mi juicio, notabilísima, que es haber sido designado por tus pares de la región metropolitana como uno de los 2 mejores alcaldes. A mi juicio, la evaluación que hacen los pares es lejos la más determinante y la que explica mejor el futuro personal, político, profesional que viene. La evaluación que hace el jefe tiene un sesgo emocional, toda vez que el jefe es el que lo contrata a uno. Y cuando llega la hora de evaluarlo, normalmente hay una complicidad, hay un sesgo natural. Cuando evalúan los subalternos, también a veces hay temores, pero cuando lo evalúan los pares, donde no hay ninguna obligación, muy por el contrario, muchos de ellos pueden ser competidores tuyos, ¿no es cierto?, que te evalúen como el mejor alcalde de la región metropolitana, yo lo encuentro un logro notable y en mi opinión tú tienes el futuro político asegurado. Con ese solo hecho. Yo tengo harta experiencia en liderazgo, me he dedicado a los últimos 15 años a esto y créeme que la evaluación de pares es probablemente uno de los elementos más importantes que distinguen a una persona que va a tener éxito o que tiene éxito en el futuro. Pero por lo tanto, yo creo que es muy posible que tú seas candidato a la presidencia o presidente de este país. Y quiero llevarte a ese terreno hipotético. Si tú fueras candidato a presidente en alguna de las próximas elecciones, ¿crees tú que, primero, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál sería la visión país que a ti te gustaría tener? En el plazo que nos definamos, estamos pensando que podría ser el 2018, el 2014, el 2018 o el 2022. ¿Cuál es el Chile que a ti te gustaría tener? ¿Cuál es tu visión del país? Hay que decir cosas bien básicas que pueden sonar hasta como de lugar común, pero que para mí tienen un significado. Después de 7 años de alcalde en una comuna popular diversa como es Peñalolén, que tienen harto sentido para mí. Yo sueño con un país feliz, no más rico, no el primero en quizás qué cosa, un país donde la gente vuelva a tener confianza con el que tiene al lado. Yo he experimentado eso que sale en la encuesta, que uno lo lee, pero uno no sabe lo que significa que Chile sea uno de los países con más desconfianza del mundo. O sea, le tenemos no solo desconfianza al que piensa distinto de mí, desconfianza al que es distinto de mí o tiene un estilo de vida, sino inclusive al vecino. O sea, ¿qué felicidad puedes construir tú en un país donde todos nos desconfiamos de todo? Y claro, ¿y por qué hay desconfianza? Por muchas razones. Porque algunos abusan y salen impunes del abuso. Es verdad, eso genera sentimiento de desconfianza. A la primera me pueden fregar en la vida. Segunda razón, porque estamos súper individualistas. En un ranking hace poco salía que Chile, después de Estados Unidos, era el segundo país más individualista del mundo. Y ojo, esto no es el antagonismo o la oposición de la libertad individual versus el bienestar colectivo, no, yo creo que, ya acabo de decir, me emocioné hablando de mi madre por la libertad que ella me regaló, así que creo profundamente en la libertad de los seres humanos, pero creo en la libertad con sentido también, con sentido de bien común, donde la gente se preocupe de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en la comuna, de que no es mi metro cuadrado solamente. Y hoy día siento que hoy día cada uno se rasca con su propia uña, si me beneficia bien y si no, que se jodan. Y eso a mí me duele profundamente. Y creo que una tercera derivada de eso es la tremenda desigualdad que hay en este país. O sea, nosotros hemos visto este año con la movilización estudiantil cómo resurgió un valor que, si alguien revisa mis presentaciones de los últimos 3 años, no del último año, yo siempre hablaba de 4 palabras que a mí me habían marcado mi vocación. Una era la compasión, el padecer con hacer propio el dolor del otro. El otro era la indignación, o sea, indignarse con la injusticia. El otro era la pasión, que ya hemos hablado de ella, y el cuarto era la alegría. Pero yo creo que el tema de la indignación, que hoy día está asociada al movimiento en España y a la revolución estudiantil en Chile, tiene un sentido súper profundo cuando uno la toma de la siguiente manera, que hay una situación de injusticia donde yo tengo todo, las oportunidades y el de al lado no tiene ninguna o muy poca, y yo me rebelo frente a esa injusticia. Digo, esto no es posible que sea así.
No es posible que si yo tengo un problema o alguno de mis hijos, yo voy a la clínica, pago la salud y la tengo, y la señora de la población, por mencionar a alguien, la Margarita, que es como mi segunda madre de la población La Faena, tengo que hacer cola 7 meses. Y eso, a mí como ser humano, no me produzca nada. Es como así es la vida. A uno nos tocó y a otros no les tocó. Entonces yo digo, cuando hablo de este país feliz, yo pienso en eso, en que podamos volver a construir sentido de comunidad, podamos volver a reconstruir este sentido de lo común, del bien común, no solamente de lo particular, donde la libertad individual no sea antagónica al bienestar de todos, donde la dicotomía no sea cuánto Estado y cuánto mercado, porque creo que es una dicotomía falsa. Alguien dijo una frase por ahí que no me acuerdo que es un eslogan, pero que es un buen eslogan, ¿eh? Todo el mercado que sea necesario y todo el Estado que sea, no, perdón, todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. O sea, hoy día vemos que nadie regula ni protege los derechos de los consumidores, en fin, yo creo que ahí hay un Estado que se necesita. Mira la crisis que hubo a nivel internacional con el tema financiero. Entonces, yo no estoy con un modelo ideológico que diga nada de Estado o nada de mercado. A mí me hace falta la sociedad civil, a mí me hace falta la comunidad, un tercer actor que irrumpa, que creo que está irrumpiendo todavía de manera bastante inorgánica, y donde lo común sea un tema. O sea, yo digo, ¿qué es lo que más me pide la gente? No me lo piden, para serte franco, la gente me pide cosas para ellos, pero lo que más crea felicidad en mi comuna es cuando hacemos plazas de buena calidad, cuando hacemos un parque, cuando tenemos maquinitas de ejercicio, cuando tenemos buenos juegos para los niños, cuando los espacios comunes son de primera calidad, una piscina temperada, en fin, un centro cultural. Si digo, ojo, hemos estado tan preocupados que cada uno acumule la mayor cantidad de riqueza posible para sí, y hemos estado poco abocados a producir esos bienes públicos que el mero interés personal nunca va a producir. Entonces yo siento que ese es un país en el cual yo sueño un poquito utópico, pero créanmelo que en mi experiencia de este Chile chico que es Peñalolén, hemos sido capaces de construir parte de eso. Es interesante porque ese Chile chico Peñalolén podría, tú que tienes la autoridad perfectamente, para poder iniciar un proceso sistemático de medición de felicidad, como lo hace este país, claro, y que realmente es notable, porque uno puede ir midiendo qué impacto tuvo esta plaza o esta otra, y porque efectivamente todos nos llenamos la boca en productos geográficos brutos y alegamos contra la distribución de riqueza, pero en definitiva nadie le ha preguntado a alguien de manera sistemática si se siente razonablemente feliz o infeliz en su vida. Déjame darte solamente un ejemplo bien para que sea bien gráfico para la audiencia. El tema de la seguridad ciudadana es un tema súper importante en Chile, en todas las clases sociales. Y hay distintas aproximaciones. Una que es radicar casi todo el esfuerzo en el control policial y en fondo mandar a los delincuentes a la cárcel, cosa que obviamente hay que hacer y cada día con mayor precisión e inteligencia. Pero nosotros que no tenemos plata en Peñalolén hicimos una cosa distinta. Empezamos a organizar a la gente. Partimos con 2. Hoy ya tenemos 199 comités vecinales de seguridad. Hemos instalado cerca de 9.000 alarmas comunitarias que no son como las alarmas del barrio alto que están conectadas a una empresa de seguridad, ADT o la que fuera. El único objetivo de esta alarma, que es una chicharra en el fondo, es que está conectada con los vecinos y cuando se hace hay un acuerdo y un compromiso de los vecinos de protegerse y ayudarse mutuamente. ¿Sabe lo interesante? Que Peñalolén, con poca plata, y mucho menos que otras comunas, ha bajado casi 20 puntos en victimización los últimos 7 años. Entonces digo, ¿alguien se siente feliz y se siente atemorizado todo el día? Imposible que se sienta feliz. Aunque vive en un lugar seguro, pero es imposible, porque es el terror de que tu hija vuelva sola la noche del colegio o de la universidad, que vas a la plaza el fin de semana y te puedan asaltar. Entonces digo, ¿cómo este sentido de capital social es capaz también de producir estos bienes que son tan importantes en la sociedad? Vamos al tema, sigamos asumiendo por un instante que en algún minuto tú eres presidente electo y tienes que definir y seleccionar a tus ministros y probablemente alguno de tus subsecretarios. ¿Qué competencia específica y qué características o atributos buscarías en todos ellos independiente de la posición que ejerzan? Ya, como habilidades generales, sí. O sea, o habilidades o actitudes. Yo me acuerdo la última vez que yo hice un procedimiento
de estos más bien profesionales de reclutamiento de algunos de mis directores, aparte de las competencias técnicas específicas de los cargos, la consultora que me estaba ayudando me dijo, bueno, ¿qué adicional? Y yo lo primero que dije, que le brillen los ojos con la pega. Lo primero que dije, o sea, mira, no... ¿Cómo se define eso? Es otro tema, pero que no sea gente que está aquí ni por la plata, ni solamente por la vanidad del cargo, que haya algún sentido de misión, de que estamos construyendo algo más grande, esta vieja metáfora de que o pico piedra o construyo catedrales, o sea, que se sienta parte de algo que le da un sentido trascendente. Para mí eso, en la pega que sea, desde el cargo de finanzas hasta el tipo en la calle, es fundamental. La segunda, que para mí es sagrado, es un profundo respeto por las personas. O sea, yo no quiero aquí ningún tecnócrata que diga que los números valen más que las personas, o ningún gallo tan eficiente que diga, mira, si tenemos que echarlo a todos para... que al final, esto que tiene que ver con una... que algo que también reconozco de mí mismo, es decir, las personas están al centro, y que no nos dejemos llevar que la misión es más importante que las personas. Y la tercera es trabajar en equipo. Y que tenga... Bueno, la cuarta, la tercera, trabajar en equipo, fundamental. O sea, yo siempre digo, mi único gran mérito, y que lo reconozco, es que tengo un equipo el Descuega. Y el equipo del Descuega no es solamente porque yo tuve la capacidad de elegir a gente formidable, profesional y humanamente, sino porque ellos han aprendido a trabajar con ellos y se apoyan. Y esto, hoy viene sin chaqueta roja, pero la chaqueta roja original de Peñalolén hace que se sientan parte de un equipo, y eso creo que vale oro, vale mucho más que las competencias de cada uno por separado. Y la última, te diría yo, este sentido también un poquito de la capacidad de reírse de sí mismo. O sea, no me interesa trabajar con tontos graves, y gente que tenga también la capacidad de, así como yo he descubierto en mi vida mis taras, mis puntos ciegos, también descubrir los propios, porque nadie no tiene puntos ciegos, todos tenemos algunos. Algunos serán más buenos para los números, pero más difícil la razón interpersonal, otros, en fin. Pero si tú tienes conciencia y eres capaz de mirarte al espejo sin pudor, la probabilidad que el día de mañana arme un equipo que supla ese punto ciego que tú tienes es alta. Si por el contrario eres un winner, que se la sabe toda, que viene llegando de Harvard o no sé dónde, cree que ya no tiene nada que aprender en la vida, estamos jodidos. Porque la probabilidad de que él tenga 20 puntos ciegos que nunca los vea son tan altos que al final el costo para el equipo humano que está detrás va a ser mayor que los beneficios de los talentos propios que esa persona pueda aportar. Hoy día no tenemos un ministerio de tecnología en este país. Si lo tuviésemos y tú fueses presidente electo y Steve Jobs estuviera vivo y él aceptara el cargo, ¿lo nombraría? Sí, lo nombraría. Pero eso se contradice con lo que dijiste recién, porque hace un minuto atrás tú dijiste de que una de las condiciones esenciales era un profundo respeto por las personas. Y Steve Jobs, no sé si tú conoces un poco la historia, él era un tipo de una creatividad brutal, pero no tenía, que en paz descanse, él no tenía ningún respeto por las personas, era capaz de humillar públicamente de manera sistemática. Esa parte no la conocía de él. Probablemente si lo conociera no lo pondría en ese cargo. O sea, te diría no... A ver, lo que yo quise recoger en el tema, primero déjame hacerme cargo parte de una premisa. Yo siempre dije cuando Lagos me pidió la renuncia, esto nunca lo he hecho públicamente, lo he hecho hoy día públicamente. Me ofreció otras cosas. Para serte franco así, porque igual, cabro joven, me la había jugado, era el primer ministro que está acá, él sabía que era duro, no sé si para él, pero para mí era súper duro sacarme, y para la gente que había apoyado este nombramiento de alguien joven. Y yo me decía para mí adentro, ¿por qué no me ofrece ser ministro de Tecnología? Que el único cargo, ni siquiera ministro, no era ni tan vanidoso, encargado, el CIO del gobierno de Chile, el Chief Information Officer. Yo por la pega que me hubiera quedado en ese gobierno, sin ser ministro, hubiera sido por eso. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que, perdón que me vaya con la rama, me parece que estoy tan convencido de este rol catalizador, transformador de las tecnologías de información en la sociedad, no solamente en las relaciones interpersonales, en el tema productivo, en la calidad de servicio, en fin, o sea, te podría dar, o sea, cosas que son inimaginables, la transparencia del gobierno. O sea, yo siempre creí, cuando estuve a cargo de la modernización del Estado, que este era un tema súper importante que nadie pescaba. Y lamentablemente el tipo me dio la razón, porque no solo no tenemos la figura de un ministro de tecnología,
Ni siquiera la que tiene cualquier empresa importante del mundo, que es un Chief Information Officer, una persona que sea el encargado, empoderado para hacer las cosas. Y yo creo que eso, y además con poder político, porque el encargado no tiene que ser la persona que sepa cómo programar en Java, ¿te das cuenta? Yo hacía clases en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, especialmente el Departamento de Computación, siendo abogado. Y porque me encantan estos temas, tenía que ir con la gestión de la tecnología en el Estado, y yo siempre le decía a Ricardo Baeza, un gran científico chileno, ¿cuándo me van a dar el doctor honoris causa, o el doctor como nombramiento honorífico de Computín? Decía, cuando programes en Java. Estamos jodidos porque nunca voy a programar en Java. Pero más importante que tu capacidad técnica, esta capacidad política de hablar con los ministros, de hablar con la gente y decirle, mire, las tecnologías son importantes y su trabajo lo puede hacer mejor si las incorpora. ¿Qué me pasa con Jobs? Y por eso digo, sin conocer esta parte más bien oscura de él, no le dio la biografía, es porque siento que aquí se requiere gente transgresora, gente que imagine futuros que hoy día parecen imposibles. Y en eso Jobs era un genio. Si el costo de eso es humillar a las personas, no estoy dispuesto a pagarlo. Ya, pero ¿qué te ofreció el presidente Lago? Otra cosa. Pero no le ofreció esta. Que él no lo sabe, pero si me hubiera ofrecido, me hubiera quedado. Pero no era pasado por sonda y tantas otras cosas no eran pasadas, así que sí. Todo para bien. Yo no he visto en los candidatos presidenciales en los últimos 20 o 30 años que alguien se pare adelante y diga, mire señores, este es mi proyecto país. El proyecto país y esta historia del relato y qué sé yo, algunos la ondan, pero lo que no he visto es una propuesta concreta de cómo inspirar al país entero, no solamente a los ministros y qué sé yo, sino que a los subsecretarios, a los jefes de departamento, a los cientos de miles de empleados públicos que están haciendo la pega, ese tipo que la enfermera del hospital público de Rengo, que tiene que ponerle la manguera al señor y que a veces tiene que atenderlo en una silla de espera. ¿Qué harías tú en términos concretos para motivar a la comunidad en general para cambiar este país? Yo creo que hay como tres dimensiones para responder tu pregunta. Una es, si tú quieres, como casi filosófica, de cómo se para uno en la vida. Hay gente que se para con la cabeza. No sé cuál de los dos hemisferios es, pero es con la parte racional. Aquí lo que falta es gente técnica que sepa sumar y restar, hacer una regresión, ver cuál es la ecuación, listo, así se resuelven los problemas de Chile. Y hay otros que vemos que las emociones, aunque estén para algunos absolutamente desprestigiadas, caídas en la bolsa, que tienen que ver con las motivaciones profundas de los seres humanos, son tanto o más importantes. Entonces, esto es una parada frente a la vida. O sea, yo no motivo a mi equipo porque en un curso de coaching alguien me dijo que es importante motivar más que... Es porque para mí es el corazón de lo que estamos haciendo. Si no tiene alma, da lo mismo lo que hagamos. No vamos a llegar a la meta. Y hay veces que puede que nos equivoquemos los números. Y puede que nos equivoquemos. Si está el alma y está el sentido de misión y este proyecto que los incluye a todos, eso moviliza mucha más inteligencia, talento. Un dato, nosotros aparte del equipo nuestro, hemos logrado llegar cerca de 380 personas que trabajan voluntariamente en Peñalolén, que son asesores gratuitos, en 15 comités asesores, y que nos dan tremendamente las gracias por participar ahí. Tú estás en directorios de empresas, yo tengo unos directorios en cultura, en deporte y en salud y educación. Solamente tengo que hablar de salud y educación. Carlos Massat, Mario Weisruth, Blas Tomic y Patricia Mate. Es uno de mis directorios, gratuito. O sea, bien si lo quisiera la mejor empresa de Chile. ¿Y cómo lo hemos logrado? Porque les pagamos más plata, porque les dijimos que esta era la regresión. Porque había un sentido de misión, porque había un compromiso que el aporte de ellos iba a ser importante. Esa es la parte más filosófica. Segundo, una cuestión conceptual, de qué se entiende que es un proyecto país. ¿Es una suma ¿es una suma de políticas públicas? ¿Es un mamotreto que diga, nosotros vamos a subir 2% el IVA y 3%, y con eso vamos a reencantar este país con lo colectivo, con lo común? ¿O tiene algo también de sueño utópico? Yo sé que la utopía está hoy día desprestigiada, pero no sé, yo no me imagino que la historia haya avanzado ni de Marco Polo, ni de Carlomagno, ni de Steve Jobs, ni de nadie, si alguien me hubiera propuesto algo que en su momento parecía imposible. Entonces yo siento que a las políticas públicas, que yo estudié eso y me parece que hay que ponerle rigor y hay que ponerle excelencia, hay que ponerle un poquito más de sueño, de soñar cosas que, oye, pero ¿cómo la gente va a volver a confiar y dejar las puertas abiertas? Eso parece imposible, sí sé que parece imposible, pero ¿nos gustaría vivir un país en que yo pudiera confiar en el vecino, sí o no? Y nos gustaría vivir un país en que la gente no iba hasta acá con las deudas y nos gustaría, en fin, o sea, ¿por qué no atrevernos nuevamente a soñar en ese país
que no es la mera suma de... Así que hay algo conceptual, de qué entendemos. Y el último es práctico. Estas cosas no se compran en el supermercado. Se creen y se practican o no se venden. O sea, yo puedo ser un déspota con mi gente y decirle, no, lo importante aquí es el espíritu, y importarme nada a su vida personal y nada, y la gente no lo cree. Yo creo que si hay algo que hoy día la gente pide en política, no solo a nivel presidencial, que ha sido tu obsesión a propósito esta entrevista, sino que vale para un alcalde, para un gerente de una empresa, pues yo creo que este anhelo de humanidad, no solo para el país, o para el municipio, para la presidencia de la República, es también para la empresa. De acuerdo. O sea, yo creo que hay una sed de volver a sentirnos seres humanos y no solamente piezas de un aparato productivo tremenda. Y en ese sentido, yo siento que uno tiene que ser coherente o mínimamente coherente con lo que predica, porque si hay algo que hoy día atraviesa este país, aparte de la desconfianza, es la falta de credibilidad. La gente no nos cree a los políticos. Y eso es grave, porque yo podría tener el sueño más bonito del país, podría inspirar a la gente, pero si la gente no me cree, al final del día, vale champiñón. Si tuviera... Tenemos la última pregunta, antes de entrar al cuestionario cortito. Tienes que escoger un solo consejo para darle a los alumnos. No solamente para ser mejores profesionales, sino que buenas personas y ayudar a construir un mundo mejor. Un solo consejo. No confundan su profesión con su vocación. La profesión son las habilidades técnicas que uno estudia. La vocación es ese lugar donde se intersectan los talentos y los sueños que uno tiene con las necesidades de los demás. Si ustedes descubren su vocación, da lo mismo lo que hagan, van a ser felices en la vida. Muy bueno. Tenemos un cuestionario adaptado de Bernard Pivot, un evento que se hace en Estados Unidos. Son 8 preguntas cortitas. Contesta lo que se te venga a la cabeza. O sea, son libres, que le llaman. Sí. Voy a echar al diván. ¿Cuál es la virtud que más admira? La honestidad. El defecto que más detestas, que no sea la mentira. El abuso. ¿A qué le tienes miedo? A la soledad. Si no fueras tú, ¿quién te gustaría ser? ¿Una figura pública o...? Lo que quieras. Alguno de los grandes hombres que luchó por los derechos humanos en el mundo. Gandhi, Luther King, alguno de esos. La mejor época de tu vida. La actual. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Programar en Java. ¿Qué profesión nunca ejercería? La verdad, ser operador de mesa de dinero. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios al llegar al cielo? Serviste a los más pobres. Demos un aplauso antes de entrar a la pregunta. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Claudio, ¿cuál es la principal diferencia entre el liderazgo ejercido en una empresa privada y en una institución pública? Bueno, hay una respuesta. ¿Cuál es tu nombre? José Ignacio. Hay una respuesta que es obvia, que al final del día la medida de éxito de una empresa privada es la última línea, es la utilidad, y si hoy día somos más modernos pensaríamos que es la utilidad sostenible en el tiempo, no solamente en una coyuntura determinada. Y la del sector público generalmente tiene que ver con bienes públicos, no por ellos no medibles, pero esa es la respuesta si tú quieres más básica, más práctica. Ahora bien, hay una que es adicional. Yo siempre he dicho que yo admiro profundamente ciertas habilidades de los gerentes privados. La capacidad de emprender,
esta idea que a uno lo evalúan por los resultados, no solamente por la cantidad del esfuerzo que uno le pone, esta permanente innovación, el que no está en la punta de los pies, aquí pierde, ¿te cuentas? Ya no es la pelea entre los grandes y los chicos, sino entre los rápidos y los lentos. Y siempre he dicho que un directivo público requiere todas esas habilidades, pero requiere muchas más. Es decir, no es que uno diga las habilidades del mundo privado no nos sirven para el mundo público. Yo creo que nos sirven todas. Lo que pasa es que hay otras. Te voy a poner algunos ejemplos. El derecho público solo te permiten hacer lo que está expresamente facultado, mientras que en el mundo privado solo no puedes hacer aquello que está prohibido, con lo cual puedes hacer lo que quieras. Y aquí es más restrictivo. Tienes leyes, normas, tienes una Contraloría General de la República, tienes una opinión pública que te fiscaliza, tienes generalmente un órgano colectivo político, ya sea el Consejo Municipal o el Congreso, que te va a cuestionar lo que tú haces. Tienes que motivar a tus equipos, al igual que en el mundo privado, pero muchas veces no puedes remover a tu equipo, como lo acabamos de ver en la pregunta. Entonces, claro, cuando uno puede rodearse solamente de la gente que quiere trabajar con uno, es más fácil que cuando el 90% de las personas que están ahí está dada, lleva un dato de la causa. Entonces, cuando yo digo hacer buena gestión pública es más difícil que hacer buena gestión privada, no estoy poniendo como antagónicos lo privado de lo público, no digo que en lo privado no hayan talentos, ni habilidades, ni cosas importantes que ejercer en cuanto al liderazgo, digo que lo público tiene una complejidad muy superior, y que una de las cosas buenas que yo creo que existió, aquí me voy para otro lado, pero para terminar nomás, esta alternancia en el poder que ha habido en Chile en el último año, es que quienes llevábamos mucho tiempo en lo público, tenemos que salir a darnos cuenta que es difícil ganarse la vida en el mundo privado y generar empresas, y que a veces el Estado es un obstáculo y es lento, y eso es bueno para quienes tenemos vocación por lo público, pero también al revés, que quienes han estado toda la vida en lo privado criticando lo público, que la gente es floja, que la gente de aquí, que la gente de allá, que es mediocre, con sus talentos, con sus pergaminos académicos, entran a lo público y dicen, aquí no se puede hacer nada, o es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque es complejo. Entonces, claro, hay que modernizar las reglas del juego, pero también hay que asumir que hay un tipo de liderazgo que supone otras habilidades que son complementarias, no distintas o no antagónicas a las del liderazgo privado. Alcalde, ¿qué personaje de la Concertación es el que usted más admira y qué personaje del actual gobierno destacaría y por qué? A ver, es que yo admiro mucho a Patricio de Laguna Zócar. De todos los gobiernos creo que el más complejo fue lejos el de él. Él tuvo que asumir el desafío de hacer el primer gobierno democrático después de 18 años, 17 años de gobierno militar. Tuvo que hacer verdad y justicia, pero también producir la reconciliación. Él no es un experto ni en economía, ni en management, y tuvo la habilidad que tienen los líderes de rodearse de personas competentes en cada una de las áreas que él no dominaba. Y creo que al final del día él siempre puso el interés de Chile por sobre su interés personal, y para mí quizás el ícono de eso fue cuando en el discurso del Estado Nacional él habla de que aquí había que reunir nuevamente a los civiles y militares, y hay una pifia en el Estadio Nacional, y él para y grita: sí, señores civiles y militares. Eso es el líder para mí. Una persona que no se deja llevar por la pifia o el aplauso fácil del momento, sino que antepone las convicciones profundas del bien común, inclusive por sobre el aplauso o la satisfacción a nivel personal. Y en el caso del actual gobierno, yo era una persona que yo conozco y reconozco que voy a declarar que lo considero mi amigo, entonces eso puede nublar quizás parte del juicio objetivo que uno pretenda tener, pero una persona que no brilla tanto, que no es precandidato a nada, y que me consta, mucho antes de entrar a este gobierno, se la ha jugado profundamente por el bien de este país, negociando detrás de bambalinas, sin figurar, el ministro de la Presidencia, Cristina Roulé. Muchas veces la historia termina siendo escrita, al menos en lo formal, por las personas que ocupamos los primeros puestos, porque somos mencionados, pero para que esa historia ocurra tiene que haber mucha gente que silenciosamente haga su pega para que las cosas ocurran. Y creo que tanto cuando era en oposición el actual gobierno, desde un centro de estudio como Libertad de Desarrollo, y actualmente como ministro de la Presidencia, él es una persona que me merece todo los respetos y una profunda admiración.
Alcalde, yo le quiero preguntar de liderazgo a través de un tema que a nosotros los chilenos nos interesa mucho, como la selección chilena. ¿Qué tipo de líder cree usted que es mejor? ¿Un tipo como Bielsa, algo frío, lejano, esquemático, o bien un tipo como Borgi, más cercano, un amigo, pero al mismo tiempo más permisivo? Buena pregunta, ¿eh? Me acaba de llegar una camisa del Athletic de Bilbao firmada por Bielsa. Mis hijos estaban indignados porque fui a jugar, a hacer deporte con ellos y te va a deslavar la firma. No se deslava. Bueno, claro, no existe el modelo perfecto. Uno te diría que gana de tener el rigor, la seriedad, la obsesión de Bielsa con el cariño, la simpleza, la afectuosidad del Vichy Borgi. No siempre coinciden ambas, pero tienen por qué ser antagónicas. Claudio, ¿qué es lo que te llevó a decidir abandonar tu exitosa carrera en el mundo empresarial y dedicarte al servicio público? Primero, yo creo que, a propósito de lo que yo le decía como consejo, les voy a contar no una anécdota, es algo absolutamente verdad. A fines del año 2003, en un plazo de una semana, murieron 2 personas que para mí eran muy significativas. Una es un cura, Gerardo Huaylan, que algunos de ustedes conocen como el cura McEnroe de la película Machuca, que yo conocí en mi trabajo poblacional mientras estaba en el colegio, yo estudié en ese colegio precisamente. Y el otro fue Jaime Castillo Velasco, que fue fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y un gran ideólogo de la democracia cristiana. Y murieron literalmente con 4 o 3 días de diferencia, así que me tocaron 2 de esos funerales, como decía un amigo mío, no de precepto, sino de preinfarto, en menos de una semana. En que fue súper increíble, en el funeral de Huaylan estábamos desde Andrés Pascal Allende hasta Raúl Torrealba, ahí, una persona que murió con lo opuesto, que no tenía ninguna riqueza material, que fue siempre una persona luchadora por lo que pensaba y que, porque no claudicó en lo fundamental para su vida, a pesar de que a veces fue duro en las palabras, logró granjearse el cariño de gente muy distinta. Y en el caso de Jaime Castillo Velasco lo mismo, una persona que murió con lo opuesto, que dio su vida por una causa y que no tuvo grandes títulos. Y ¿sabes qué me pasó? Me pasó que, como suele ocurrir a todos nosotros cuando vamos a un funeral, que uno empieza a pensar en aquello que uno trata toda la vida de olvidar, que es que uno también se va a morir. Y uno no sabe cuándo, como diría el hermano Francisco, cuándo la hermana muerte viene a buscarnos. Y yo que perdí a mi padre muy joven, la muerte siempre me ha andado dando vueltas. Y yo dije, si me dijeran mañana que me queda un mes de vida, ¿qué haría? Y la respuesta fue así, ¡guau! Renuncio al tiro, a Sonda, y me voy a trabajar a la población. Entonces, yo creo que cuando uno tiene algo tan fuerte dentro, no puede hacerse el ciego y tiene que hacerle caso. Y yo literalmente, después de esos funerales, renuncié a Sonda. Y tuve la generosidad de Andrés Navarro, que me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? No sé, no tengo nada, ni siquiera se decidían las elecciones. Y me dijo, bueno, te contrato hasta que escuché algo. Y bueno, al final salió la posibilidad de ser candidato a alcalde. Y fui candidato a alcalde con muy pocos pronósticos y di la vida en esa campaña y valió la pena, porque he sido profundamente feliz. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, mira, el tema no es si trabajar en el mundo privado o en el mundo público, si ser abogado o ser ingeniero o ser cualquier cosa, es descubrir aquello que a uno le llena la vida. A veces, si alguno tiene suerte, va a ser exactamente la profesión que eligió, fantástico. A veces, como en mi caso, yo nunca he ejercido la abogacía. Me han confundido con trabajador social, con ingeniero informático, pero descubrí que mi vocación era el servicio público y he decidido darle mi vida, sin por ello renegar el día de mañana a volver al mundo privado si fuera necesario, porque las elecciones se ganan y se pierden, y hay que estar preparado para ganarse la vida por medios propios siempre. Pero lo más importante, y respondiendo directamente a tu pregunta, yo no sentí que dejaba algo exitoso para irme a algo más rasca. Sentí que estaba siendo fiel a mi vocación. No tenemos tiempo para más preguntas, queremos terminar con un fuerte aplauso agradeciéndole a la